Bienvenidos, estimados amigos del Fogón del Aviador. En esta oportunidad estamos desarrollando el cuarto capítulo y tenemos un invitado especial, a don Norberto Traub, quien es presidente del Instituto Histórico Aeronáutico y que nos va a acompañar hoy día en esta sesión de conversaciones con cosas bien importantes e interesantes. Ya, ahora vamos a pasar a ver un pequeño video, ya, referente a la celebración de los 75 años del primer vuelo exploratorio sobre la Antártida y que obviamente lo vamos a desarrollar acá junto con Norberto. No habrá más que un solo Chile de Arica a la Antártica. Con estas solemnes palabras llenas de sentimiento, el capitán de navío Federico Guezalaga Toro cierra el discurso de inauguración de la primera base antártica en la isla Greenwich, de las Islas Shetland del Sur. Así, el 6 de febrero de 1947 se daba inicio a la presencia permanente de Chile en la región polar. El decreto de límite del presidente Pedro Aguirre Cerda, en 1940, no había sido seguido por una ocupación como sugería en la prensa nacional el general Ramón Cañas Montalva, y esta tuvo que esperar hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Rápidamente se aprobaba un presupuesto nacional y se condicionaron la fragata Iquique y el transporte Angamos de la Armada de Chile para iniciar tan ansiada expedición, en que se enviaron representantes de todas las ramas castrenses y algunas entidades de gobierno. Resulta emblemático destacar que el gobierno decidiera invitar, además, a 3 oficiales de la Armada Argentina. En febrero de 1947 se llevaría a cabo la inauguración de las instalaciones de la base naval, cuya acta de constitución fue la siguiente. Por orden del Gobierno de la República de Chile, la que constituye una forma más y una manifestación de los efectivos ejercicios de los derechos de la misma República sobre el territorio chileno antártico, determinado por el decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores número 1747, de fecha 6 de noviembre de 1940, a las 16 horas del día 6 de febrero de 1947, el suscrito, capitán de navío de la Armada Nacional, Federico Guezalaga Toro, venido en viaje oficial a la Antártica chilena al mando de la flotilla compuestas por las naves de la Armada de Chile, Iquique y Angamos, comandada la primera por el capitán de fragata don Ernesto González Navarrete y la segunda por el capitán de fragata Gabriel Rojas Parker, a 62 grados 30 minutos de latitud sur y a 59 grados 41 minutos de longitud oeste de Greenwich, en la isla de Greenwich, procediendo a inaugurar oficialmente la nueva estación meteorológica y radiotelegráfica de propiedad del gobierno de Chile denominada Soberanía, y que en el mismo sitio ha sido erigida y frente a la cual, en el asta correspondiente, se izó la bandera nacional, pintándose además sus colores sobre la cubierta metálica exterior de la construcción. Posteriormente, los firmantes y 156 testigos entonaron el himno nacional, en tanto un destacamento de presentación naval con 3 salvas de fusilería y un sonoro ¡Viva Chile! De los ahí presentes selló el solemne e histórico acto de clara y justa soberanía. La Fuerza Aérea se hizo presente con un nutrido aporte de personal profesional, lo que además de hacer presencia en esta valiente expedición, aportaron con el hecho de haber efectuado el día 15 de febrero, luego de largos trabajos de preparación, el primer vuelo sobre el territorio antártico nacional en el avión Bose-Sikorsky número 308, que había sido traído a bordo del transporte Angamos. Esta nave anfibia, al mando del teniente primero Arturo Paro de Lister, y llevando como observador al comandante de escuadrilla Enrique Bayers del Campo, realizó la hazaña. Le siguió este vuelo el teniente segundo Humberto Tenorio Iturra, quien fue el oficial que más horas voló sobre territorio antártico, unas 16 horas. Un cronista de la Dirección General de Información y Cultura que acompañó esta expedición recuerda: la primera vez que descendió hacia nosotros desde el aire, el ruido de motores de un avión, surcando los cielos de la Antártica, se hacía imposible creer que bajo sus alas brillaran los colores del escudo chileno. Pasó roncando sobre nuestras cabezas, se perdió tras una montaña nevada y luego lo vimos, a lo lejos, caminante en un sendero natural,
bordeando las curvas que acompañaban un círculo en torno a Bahía Soberanía. Lo habíamos visto en Valparaíso, el 28 de enero, antes que el Angamos se divorciara de los muelles de este puerto. Para colocársela sobre la escotilla de proa, oficiales, contramaestres y tripulación de cubierta emplearon todos los métodos de seguridad, como si en lugar de un avión se estuviera alzando un juguete de cristal. Un informe oficial del gobierno de Chile y preparado por la Subsecretaría de Marina en 1947 destacaría en su punto 4. Nuestra Fuerza Aérea también desarrolló una hermosa tarea, que es tanto más encomiable por cuanto la aviación no cuenta con el material adecuado para las regiones polares. De aquí que su cooperación, aunque limitada a un solo avión que embarcó en el Angamos, desplegó una intensa actividad de vuelo que fue altamente cooperadora en la navegación y al reconocimiento de las fuerzas navales y terrestres de nuestro ejército, ya fuera en las operaciones topográficas como en aquellas desplegadas por la delegación del destacamento andino en operaciones de hielo adentro y aún en la montaña. La Fuerza Aérea de Chile en aquellos históricos días estuvo representada por las siguientes personas: Comandante de Escuadrilla, Enrique Valles del Campo, Primer Comandante de Expedición Aérea. Capitán de Bandada, Eduardo Jensen Franken, Segundo Comandante de Expedición Aérea. Capitán de Bandada, Andrés Martínez Vigurú, Ingeniero de Expedición Aérea. Teniente Primero, Arturo Parodi Alister, Piloto. Teniente Primero, Tomás Francetti Padlina, Jefe de Comunicaciones Aéreas. Teniente Segundo, Humberto Tenorio Iturra, Piloto. Meteorólogo, Millán Toro Rojas, Servicio Meteorológico. Suboficial Mayor, Juan Valdivia Torrijos, Comunicaciones. Suboficial, Daniel Gavilán Garrido, Mecánico Aviación. Sargento Primero, Tomás Pineda Letelier, Fotógrafo Aviación. Sargento Segundo, Juan Sayés Troncoso, Mecánico Aviación. Cabo Primero, Ezequiel Garrido Pino, Mecánico Aviación. Cabo Segundo, Raúl Palma Morales, Mecánico Aviación. Cabo Segundo, Jorge Iturriaga Aguilar, Radiooperador Aviación. Al año siguiente, una segunda expedición antártica marcó un hito histórico mundial, llevando entre sus integrantes al presidente Gabriel González Videla, primer mandatario en la historia del mundo en visitar el continente helado. Cuando este 15 de febrero del 2022, épica fecha en que se conmemora el 75 aniversario del inicio de la presencia de la Fuerza Aérea de Chile en el territorio antártico, recordaremos una vez más cómo esta institución ha hecho eco de las certeras e históricas palabras que pronunciara el comodoro Guesalaga en 1947. No habrá más que un solo Chile de Arica a la Antártica. Son las minucias que Claro. Bueno, una vez haber visto este video que fue desarrollado por el Instituto Histórico Aeronáutico de Chile, vamos a preguntarle primero a Norberto qué es lo que es el Instituto Histórico Aeronáutico de Chile, cómo nace, cuál es su función, cuál es la misión que tiene, digamos, dentro del contexto aeronáutico. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Carlos. La verdad que fue un gusto tremendo, en el fondo, recibir esta invitación y sobre todo para este programa y en un lugar tan lindo y tan acogedor como es este Fogón del Aviador. Respondiendo a tu pregunta, para no alargarnos más, mira, el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticos de Chile nace en un día 28 de enero, hace 39 años atrás, cuando un personaje que lo tenemos presente en el instituto, que es Sergio Barriga Kreft, él se junta en el club de la Fuerza Aérea, el de Agustina, y se junta con otros personajes porque estaban haciendo un trabajo de investigación sobre la historia de LAN Chile en ese entonces.
Sergio Barriga sacó 2 o 3 tomitos en la historia de la aviación, Sí. y para ello consultaba con esta gente que sabía. Uno de ellos era Enrique Flores Álvarez, que es archiconocido en el medio. Estaba Alfonso Cuadrado, un pilotazo de las líneas aéreas. Y así otros 2 personajes más que en el fondo van a completar esto que se va a llamar el Instituto de Investigaciones Histórico-Aeronáuticas, para lo cual firmaron en un papelito ahí, en ese minuto, su intención de conformar este instituto para ir aclarando dudas, para ir generando un tema de identidad aeronáutica y de formación, tanto en la Fuerza Aérea, tanto en la aviación civil deportiva, comercial y en las otras entidades donde también vuelan. Entonces, este personaje agarran ese papelito y con esa intención van a hablar en ese entonces con el general Matei, Fernando Matei, que los recibe, que también le encantaba la historia, le encantaba, y tenía una proyección y una visión muy clara de lo que había que hacer y cómo había que hacerlo en el fondo, y por eso que creó las bandas, los halcones, las semanas de frutillar y todas esas cosas que en el fondo las FIDADES, y donde él lleva la Fuerza Aérea a la civilidad, al público, todo, y en el fondo hace recorrer estas entidades por todo Chile y va generando ese cariño y ese vínculo que hoy en día es tan fuerte. No te voy a decir gracias a eso, pero en el fondo, en parte, gracias a eso. Entonces, lo recibió muy bien, dio las instrucciones para que esto se vinculara, apoyó a este instituto, el general Matei, y tuvo la visión también muy clara de decir que se conformaran como una entidad de derecho privado que pudiera atender no solamente a la Fuerza Aérea, sino que en el fondo a toda la aviación. Y eso es esa visión clara y muy valiosa que hoy en día nosotros heredamos. Entonces, eso significó también que esta entidad tenía personal de la Fuerza Aérea, recibía en el fondo un lugar donde se podía realizar todas estas cosas, y tenía fondos. Esos fondos en algún minuto, que no eran tampoco muy grandes, pero en el fondo permitían la publicación y desarrollar pequeñas cosas que en el fondo eran muy valiosas. ¿Qué más tuvo? Tuvo una serie de eventos, actividades que fueron generando resultados como fueron, no sé, el primer reconocimiento, yo diría ciudadano, al primer vuelo que se hizo en Chile, que fue el de los hermanos Copeta. Y nosotros hicimos ese monumento que está ahí en La Reina, y que después se cambió. Primero se hizo una piedra que era muy bonita, después tuvo problemas, y después en el fondo llegó a lo que hoy tenemos. Ahora, eso ha sufrido ahí ha cambiado un poco de ubicación, pero está en el mismo sector. Después de eso tuvimos placas, tuvimos un montón de cosas para marcar estos ciertos hitos que son importantes, no solamente para la aeronáutica, sino que son importantes para el país. Claro. Porque la aviación es de todos y nos conecta con todos. O sea, eso es la aviación. La aviación no es solamente el ir a volar y qué lindo está el tiempo y vamos a ir a un asado. No, la aviación es servicio. La aviación es salud. O sea, cuando dicen, oye, saquen este aeródromo de acá porque en realidad me molesta el ruido. Oiga, señora, el aeródromo primero está primero que esta casa. Claro, porque los aeródromos lo hacen en sitios que son espaciosos y no con casa. Entonces, ahora cuando usted tenga problemas con su marido y en el fondo su marido tenga un ataque al corazón y necesite un órgano vital, en el fondo que le permita, ¿dónde le gustará tener ese aeródromo? ¿A 2 horas de distancia o a 10 minutos de camino? O sea, eso, la aviación y la cercanía de todo esto es vital para usted, para el progreso en el fondo. Si el señor que no tiene tiempo y es un gran empresario va a generar un montón de plazas de trabajo, resulta que para llegar a Santiago tiene que
que manejar durante 2 horas, ese señor no viene acá, pues, no crea ese negocio, porque Me incomoda. le incomoda. Y eso ha sido, como te digo, son a lo mejor elementos ridículos a considerar en algún minuto, pero así es lo que es la realidad. ¿Ah? En el tema del turismo que nosotros hemos desarrollado tanto, pucha, hay que tener un aeródromo, un helipuerto, hay que tener conectividad. Conectividad es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestro desarrollo y es parte de fundamental de nuestro futuro. ¿Cómo sacamos estas cosas acá? Pucha, con avión. Esto lo hacemos, pero como te digo, siguen funcionando los buques, siguen funcionando los barcos y todas las cosas, los trenes, pero vemos que la conectividad y todo eso es instantáneo en la aviación. Y eso es, en un país tan fragmentado en su geografía, es esencial que tengamos aviación, que desarrollemos esa aviación y que aprendamos a quererla y a conocerla. Y como en el fondo, como siempre mantengo yo, se defiende y se quiere lo que se conoce, ¿no? Así que gracias de nuevo por esa invitación. Nuestra organización, lamentablemente, como te digo, a partir del año 90 fue cuestionado por qué la Fuerza Aérea pagaba esto que iba en beneficio de todo el mundo. Y nos cortaron la gente, nos cortaron los presupuestos y se acabó todo. Entonces seguimos en nuestras casas por amor a este trabajo que en el fondo nosotros mismos nos proponemos, y hemos continuado con cuotas sociales, hemos continuado con donaciones y hemos ido creciendo, gracias a Dios, y nos ha ido bien. Ahora no tan bien como hubiésemos querido, porque me acuerdo hace tiempo atrás, estuvimos en el Congreso, en la Comisión de Cultura, para ir no sé si a defender es la palabra, pero en el fondo para ir a informar por qué nuestro principal aeropuerto tenía el nombre de Arturo Merino Benítez. ¿Ah? La gente en el fondo desconocía este gran arquitecto de la institucionalidad aérea nacional, que no solamente se preocupó de la aviación militar, sino que de la aviación civil, por sobre todo de las reservas aéreas, de generar toda clase. Él fue el autor de LAN Chile, él fue el autor del Club Aéreo de Chile también, que después pasó a hacer esta serie de club aéreo que está a lo largo de todo Chile. Entonces, era un personaje, y no solamente eso, hizo fotografiar Chile, hizo tantas cosas que, como te digo, es el generador de las bases de nuestra aeronáutica nacional. Y además dio ejemplo en otros países que siguieron ese ejemplo, y por eso que es reconocido no solamente acá en Chile, sino que en muchos otros países. Hay estampillas, hay muchas condecoraciones, hay muchos premios y escritos. Fue un personaje que tú no te lo soñáis de repente. O sea, cuando agarráis un diario y decís, pucha, este es Merino Benítez, este hizo todas estas cosas. Y eso es, como te digo, es parte de nuestra labor. A veces la gente, por desconocimiento, piensa que las cosas le pusieron el nombre del que tenía más cercano. No es así. Ese es un reconocimiento al hombre, que es la base de nuestra institucionalidad aérea. Y que mejor, ¿dónde ponerlo? Como dije yo en algún minuto a uno de los diputados, lo ponemos en un supermercado, entonces el nombre. Sí. ¿Qué es lo que hacemos con el nombre? Si usted se lo quiere cambiar, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿a quién vamos a reconocer? ¿Al que generó esta instancia aeronáutica y que Chile fuera conocido en el mundo por su aviación? Sin desmerecer al otro personaje. ¿Sí? Eso es lo que hay que darse cuenta. O sea, es una condición nuestra. ¿Cómo difundes tú? Eso te iba a consultar. Uy, es la parte difícil. Hacemos un montón de actividades, hoy en día con más dificultades por el tema del tema COVID. Salud, COVID. Pero, mira, esta película que acabamos de ver nosotros, eso es parte de nuestra actividad. O sea, en el fondo podemos difundir a través de redes sociales. Tenemos un sitio web, ese sitio web están ahí todas nuestras publicaciones que son mensuales, y algunas que en el fondo son varias las publicaciones que se hacen
tanto electrónica como en papel físico. No sé si me puedes facilitar alguno de estos. Los tratamos de hacer en los mismos formatos. Por ejemplo, esto es nuestra aviadora Margot Dual de Sotomayor. A propósito de mujeres, nosotros también tuvimos un gran logro hace un par de años atrás, que fuera que en el calendario nacional se reconociera el Día de la Aviadora Piloto, de la mujer piloto chilena, que recuerda nuestra primera licencia femenina, que fue de, ¿cómo se llama? De Cooper, Graciela Cooper Godoy. Entonces, en el mes de julio, nosotros celebramos eso, y eso nos costó un año y tanto de trabajo, de ir a las comisiones, de ir a hablar con los diputados, con los senadores, hasta que todos estuvieron de acuerdo y pudimos proclamar en nuestro calendario. Como un logro de los sí, institutos. sí. 26 de julio de cada año se celebra el Día de la Mujer Piloto. Así es que eso lo hacemos, como te digo, estando presente, escribiendo, recordando, haciendo estas publicaciones, haciendo publicaciones electrónicas. Todos los meses estamos con una revista que se llama Aerohistoria, que ya cumplió este año 20 años desde el primer número. Entonces, tenemos una trayectoria. Fuimos una de las entidades que fue fundamental en la creación de la Federación Internacional de Entidades Históricas Aeronáuticas y Espaciales, que hoy se conoce como FIDEAE, y desde ese entonces también hemos adquirido un compromiso porque la aviación latinoamericana, y más que latinoamericana, iberoamericana, se conozca en el mundo, porque ahí hubo grandes personajes como Alberto Santos Dumont, está Sánchez Besa, no sé, hay Jorge Newbery. Tenemos personajes que son motores y son centros de la aviación en el mundo, y los tenemos acá. Silvio Petirosi, tenemos Jorge Chávez, el primero que cruza los Alpes. Hace poco tiempo también, el año pasado, nosotros hicimos, yo creo que es como el tercer monumento que hay en el mundo de Jorge Chávez. O sea, está ahí en los Alpes, después está en el Perú, y nosotros tenemos otro monumento que recuerda a este personaje, estos aviadores que en el fondo nos han dado tanto conocimiento y tanto futuro. Entonces, ¿cómo no acordarse de estos personajes? Como dicen, tratamos de hacerlo cuando están en vida, como fue el caso de la Margot, pero a veces llegamos tarde. Oye, pero ¿qué tan efectivo todo este tema? Porque, a ver, sinceramente, yo te digo, hace 10 años atrás o más, yo no sabía que ustedes... ¿Ya? Y eso que yo estaba metido en el tema de investigación aeronáutica, qué sé yo, y de repente me encontré con alguna publicación de ustedes, y dije, y me acerqué, qué sé yo, y en algún momento llegué a ser parte también del instituto, ¿ya? Pero ¿qué tan efectivo? Porque claro, lo que ustedes desarrollan es investigación, o lo que desarrollamos en el fondo, es investigación aeronáutica, pero que va a un segmento que también tal vez no muy elitista. No sé si elitista, pero sí gente, digamos... Prueba aeronáutica, ¿no? Prueba aeronáutica, claro, y con un nivel cultural que, digamos, se puede tomar el tiempo. ¿Cómo podríamos llegar a los colegios? Claro, ¿cómo el instituto puede llegar, masificarse, cosas de que se... los programas de historia de Chile. Claro. Ahí hay un tema que no sé si es difícil de tratar, pero es muy cierto lo que tú dices, lo que ustedes dicen. Nosotros, primero que nada, somos un grupo de gente de buena voluntad, como digo yo. Sí, nos recibimos. Son todos ad honorem. Somos todos ad honorem. Y ponemos de nuestros bolsillos, como digo yo, muchas de las veces para hacer cada una de estas conmemoraciones, celebraciones e investigaciones. Partimos con el tema de la buena voluntad, y eso, si bien en nuestro objetivo, en nuestro estatuto está claro que nosotros tenemos que
corregir fundadamente en el fondo los errores que existen, que hay muchos errores. Uno va copiando al otro y el otro sigue perpetuando el error, Claro. y eso es porque no existe una disciplina dentro de la investigación. Es como la fotografía de Margot Duval cuando muestran a Una gringa. una aviadora norteamericana. Nancy Harkness Lab, Correcto. pero es Como como típico. archi conocido, y eso pasa en las entidades a veces oficiales. No, O sí, sea, pero- estamos hablando en el fondo de que, mira, no quiero decir que las No. cosas sean todas malas, pero en general es mejor hacer a no hacer, pero ojalá que cuando se haga sí, exista una disciplina detrás que les permita en el fondo regularizar esto y corregir esos errores. Y para eso en el fondo está el instituto. El instituto también se equivoca, sí. como todos nos equivocamos, todos somos falibles, pero tratamos, como te digo, de de minimizar ese error, verificando. Hoy en día creo que existe más disciplina Claro. de la que, gracias a la internet y todas esas cosas, pero también gracias a eso también existen los errores, porque Claro. uno agarra, si agarra de fuente el Wikipedia, yo digo el Wikipedia es muy bueno, pero en el fondo también fue llenado por alguien que a veces tú no sabes si hay una Intereses. intencionalidad y todo eso, Intención. que en el fondo arruina estas cosas. Entonces queremos que nuestras autoridades y todo se vayan a una base que sea más certera, y a veces no existe una política muy clara de qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, nosotros tenemos en el pie de cada firma de nuestra gente, dice ahí, la historia aeronáutica también es parte de la historia de Chile. O sea, eso hay que tenerlo muy, muy claro. Claro. Y es así como hemos tratado siempre de ofrecer y aportar en cada uno de estos campos. Hoy día somos consultados ciertamente en el caso del Ministerio de Defensa, nosotros siempre mandamos algunas cosas, pero nosotros estamos orientados a apoyar también al Ministerio de Educación. Nos interesa en el fondo que en las políticas del país estén destacados los hitos que acabamos de ver en este video, que estén presentes en el fondo, que es parte de nuestra identidad como chilenos. Es una parte importante que nos ha ayudado a entender nuestra personalidad y entendernos nosotros como seres humanos. Entonces, el no destacarla, el no investigarla, el no conmemorarla y el no difundirla es un error que al final nos va a dejar como familia sin fotos de los papás, sin fotos de los abuelos, y al final no vamos a saber quiénes eran. Claro. Entonces, en ese conocimiento está el éxito hacia el futuro. Yo no digo que en el fondo nos quedamos en el pasado, sino que conocemos más de nosotros mismos, y eso es sustancial. Ahora, el por qué nosotros no estamos presentes en todo eso, porque no tenemos los fondos a veces necesarios, ni las herramientas para poder hacerlo. Me acuerdo que hace unos años atrás participamos de una feria de CONICYT, que hablaba de tecnología y todo, en el Museo Aeronáutico, que es una plataforma espectacular, que tuvo una visita genial. Y nosotros éramos los únicos que estábamos con 2 o 3 paneles, un par de vitrinas, pero estábamos con una cosa que se llamaban los códigos QR, que en ese entonces parece que eran pocos conocidos, pero eso nos permitía, te fijas, que el alumno, los cabros llegaban y veían y podían bajar ese material. Ese tipo de cosas nosotros queremos hacerlo también hoy extensiva, no solamente con los QR, pero en el fondo podemos hacerlo en los medios, que los medios ojalá nos pudieran ayudar en el fondo en llegar a los profesores. Es parte sustancial en el fondo que los profesores tengan el material para los profesores y material para los alumnos. ¿Te fijáis? ¿Te acuerdas cuando tú eres más joven, pero en el fondo nosotros teníamos los Icaritos, recortábamos cuánta cosa, en el mes de mayo era el tema del combate naval de Iquique, después el 18 de septiembre, y hoy en día tenemos el mes de marzo, que es el mes del aire, que nosotros
no solamente nace porque se haya fundado y creado la Fuerza Aérea de Chile el 21 de marzo de 1930, sino que en el fondo todos los hitos en el fondo se concentran en ese mes y se recuerdan, tanto de la aviación civil como militar, como aviación deportiva, en el fondo comercial. Tenemos ese mes de reconocimiento, en donde hay una serie de actividades que algunas se han suspendido estos años, como te digo, por el tema de la pandemia, pero que igual, si no podemos imprimirlo, podemos poner unos paneles, podemos hacerlo acá, como lo que están haciendo ustedes. Están haciendo en el fondo carne, esta cosa ahora de manera virtual, pero lo están haciendo, ¿te fijas? Entonces, cada día son más las entidades que a lo mejor hace 5 años atrás o hace 10 años atrás tú recién te diste cuenta que existía el instituto. Pero hoy en día yo creo que uno pone aviación y de alguna más forma le va a salir una portada de una de nuestras revistas. Sí, eso es verdad. O sea, yo te digo, hoy en día nos leen de, no sé, 200 países, eso te lo puedo demostrar en el fondo de los datos. Y eso, ahí están las estadísticas, hoy día están los traductores, porque de repente nosotros hacíamos nuestros artículos, pero resulta que hoy día, como viene electrónico, tú agarrás y todo te gustó, y el mismo, uno pone un switch, traducir, y lo está leyendo en sueco, lo está leyendo en marroquí, lo está leyendo, no sé, nos leen de ahí de Arabia Saudita. Y una vez dije, ¿qué hace 2 lectores en Kuwait? Entonces tú decís, plop. Y el día que tú dejas porque una vez nos atrasamos en la revista, ya nos llegaban como 5 reclamos que cuando salen. Entonces, por eso te digo, mira, no sé si, gracias a Dios, pero en el fondo sabemos que estamos haciendo algo que la tecnología nos está ayudando. Necesitamos la voluntad de las entidades que son encargadas de esto. No sé si decir autoridades, pero necesitamos la voluntad de la gente. Y por eso que en el fondo sus programas, las publicaciones, sean buenas o malas, ojalá que sean todas buenas, pueden llegar a la gente. Oye, ustedes no pueden concursar, por ejemplo, a fondos y cosas de la cultura. Hemos hecho, mira, nosotros tenemos a veces un problema de estatuto. ¿Ya? ¿Cómo está conformado? Que a veces las cosas se permiten, no se permiten, y los fondos de dónde vienen y todas esas cosas. Entonces, para eso se creó el año pasado, y lamentablemente por el tema de la pandemia, generamos una corporación del patrimonio histórico, aeronáutico y espacial, también de Chile. Hemos estado en stand-by. El Ministerio de Bienes Nacionales nos entregó una casa también, en Comodato, que también es complicado porque era una casa que estaba ocupada por ocupas, aunque suena redundante. Hemos sufrido un par de atentados ya 2 veces que nos han tratado de incendiar. Tú sabes que esta cosa es re complicado. Entonces, mientras no podamos solucionar todo eso y empezar a optar y todas estas cosas con estos fondos, que lo vamos a hacer, tenemos toda la voluntad, pero también queremos hacer ahí estamos en pleno centro, en Almirante Barroso, igual que nosotros en el instituto también estamos en Almirante Barroso 67. Queremos acceder a la comunidad, queremos acceder con un centro cultural de corte aeronáutico, con biblioteca, con cafetería, con tienda de souvenirs y con clases. Mira, tenemos... Esa corporación te permite desarrollar esa corporación nos permite generar fondos que vayan no solamente en el apoyo a las publicaciones y a los estudios, sino que en el fondo nos permite también desarrollar otros proyectos que sea el apoyar por todo el Museo Nacional Aeronáutico del Espacio, que como depende de la DGAC, en el fondo ellos no pueden vender ni una tacita, ni un chicle. Entonces, si no es por esos fondos que son del Estado y que son limitados también, ellos también no pueden cuidar todos los aviones que quieran.
Entonces, en el fondo tú dices, oye, es que tal entidad le regaló otro avión. Sí, pero Ya. ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde lo Porque metemos? En el fondo, no hay espacio. todo eso, No hay todo, pintura. y no solamente es recuperarlo, sino que es mantenerlo en el tiempo. Sí. ¿Ah? Y es la investigación que está detrás. En eso, te digo, el museo y la Dirección General de Aeronáutica hacen un servicio país que la gente desconoce mucho, Claro. Sí. pero es salvaje. Sí, de todas Es maneras. realmente salvaje y es loable. Así es que yo felicito a la Dirección General de Aeronáutica y al museo, Sí. a toda la gente que ahí trabaja y que trabaja con amor también. También, sí. Entonces, es importante. Entonces, estamos creando los espacios de a poco porque no somos tampoco tantas manos, tenemos nuestras funciones que hacer, tenemos que trabajar remuneradamente, tenemos que dedicar el tiempo a todos estos otros proyectos. Entonces, si fuéramos a lo mejor de dedicación exclusiva, yo te diría que a lo mejor podríamos haber avanzado un pasito más, pero vamos como se puede y siempre con gran confianza y en el fondo con cariño. Así que eso es lo que hemos hecho. Entonces, mira, qué bueno que llegaste a los 10 años. ¿Ah? Así Sí. que, mira, a veces gente como Carlos, en el fondo, que tiene pasión por esto, o sea, basta ver el lugar, basta ver un recorrido, en el fondo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están haciendo estos programas. Sí, bueno, ese es parte ¿Te fijáis? sí, Y es parte de muchas otras cosas. Claro. Bueno, Entonces, por eso te digo, hay que apoyar todo esto, hay que apoyarlo, en el fondo, no menos crítica y más apoyo. más apoyo, claro. Sí, porque siempre cuando estás haciendo cosas, estás expuesto a la crítica. Y es mucho más fácil criticar al que está haciendo algo que el que se queda con los manos cruzadas. Esperando. Un poco lo que me pasó a mí con mi editorial. O sea, primero no había publicación y cuando saco mi publicación, ¡pum! Se te viene encima. Se te viene encima. Entonces, Pero es complicado. Lo importante es que tú. Hay que mantener el principio de la guerra. Hay que mantener el el objetivo, claro. Así que, sí. Ok, Norberto. Ahora continuando con la conversación y lo que ya habíamos adelantado respecto al tema del primer vuelo exploratorio en la Antártica, en 1947, nos gustaría que nos contara un poco acerca de este hito que, claro, uno lo ve, se cumplieron 75 años, qué importancia tuvo, qué es lo que hubo detrás, cómo se generó esta expedición. Había temas geopolíticos, no sé, danos primero un contexto, ya, como para entender por qué primero el gobierno de Chile decide partir a esa misión, a ese lugar tan inhóspito, pero que hoy en día nos ha traído muchos beneficios. Es amplio la pregunta. Mira, en general, y volviendo al capítulo anterior, en el fondo que me preguntaste por el instituto tuvo una experiencia el año pasado de 4 primeros números de una revista que se llama SCUA, que es solamente nuestra historia antártica, en el tema aeroantártico, ¿ya? Que están disponibles ahí en el sitio web del instituto, así que y son bien entretenidas y ahí se contesta un 90% de tu pregunta en estos 4 números, pero te voy a resumir algunas cosas y hay algunas cosas que a veces no están escritas. En lo particular y en lo personal, yo tengo una vinculación con el tema antártico desde chico, porque mi papá fue en esta primera expedición del año 47, era oficial naval, y iba en la fragata Iquique. Entonces, los cuentos y las historias de esto, él también voló junto con Humberto Tenorio en ese Boat Sikorsky, claro, que despegó un día 15 de febrero en la tarde, y que sobrevoló ese avión. Mira, se volaron 22 horas, ya no me acuerdo. Humberto Tenorio voló 16 de esas 20 o 22 horas. Así que te digo que es un personaje. Ahora, ese avión cumplió
no solamente soberanía aérea, como digo yo, de custodiar y sobrevolar el territorio chileno antártico, sino que además proporcionó la primera información que teníamos nosotros como chilenos del territorio mismo. O sea, hizo los primeros levantamientos de cartas. Cuando mi papá me decía, partimos rápidamente en febrero, porque nos comunicaron esto a fin de año, partieron en enero para llegar a febrero allá a la Antártica, no sabíamos dónde íbamos. No habían cartas, mayores cartas en el fondo es una cosa muy, muy clara, pero podríamos haber encallado, nos podríamos haber quedado ahí a lo mejor. Ahora, ¿cuál era la misión asignada? La misión era cumplir una misión de soberanía, Soberanía. e instalar la primera base, que era una base meteorológica de la De Armada. la Armada. Ahí en la película pudimos ver en el fondo cuál era el nombre. Hoy se llama la base Pratt, pero en ese minuto se llamó la base Soberanía. O sea, ese era el core de la expedición. Y para hacer este acto de soberanía, se invitaron técnicos, escritores, camarógrafos, geógrafos, y todos en el fondo se invitaron gente del ejército que estaba preparado, que eran de destacamento andino, los marinos que fueron a construir la base, una base Súper precaria. que era un hangar, en Sí, el fondo un una hangar, estructura un que hangar. ellos habían, pero también hubo que tener un conocimiento de eso, y para eso el arquitecto, un señor Ripamonti, en el fondo que era civil también, fue para eso y tuvieron éxito en esa instalación. Estuvieron un año ahí, Kopaitic y todo su equipo, son Claro. 5 o 6, no me acuerdo en este minuto, Era Boris Kopaitic. 6. 6. 6. Así es que, mira, tuvieron muchas experiencias. Yo conocí a Boris Kopaitic, conversé varias veces con él, así que por eso te digo que me acuerdo de todas las penurias y los problemas que tenían. Entonces, pero bueno, volviendo al tema del vínculo antártico, viene por eso. Desconocían a dónde iban. Tenían que hacer un acto de soberanía rápido. ¿Por qué? Porque ese acto estaba pendiente de mucho tiempo antes. Yo te podría dar 2 fechas. A comienzos del siglo XX, en 1906, iba a ser la primera expedición antártica de Chile, en el fondo, para un terreno que se asumía como chileno, pero no se decía. No se decía en el fondo en las cartas que era chileno. Entonces, el primer decreto que establece los límites el de 1940. En ese decreto se establecen no solamente los límites, sino que en el fondo se programa ahí también el hacer soberanía, pero no fue posible porque habíamos entrado en la guerra. O sea, en 1940 había desabastecimiento, las naves ya no tenían equipo. Mira, hasta en los uniformes, que antes eran las insignias bordadas, fueron metálicas en algún minuto durante todo ese periodo porque no había material, no había nada. En el fondo, quienes nos proveían, que era Inglaterra, que era Alemania, que era Italia, todo eso, estaban ocupados en otras cosas, y los norteamericanos también. Entonces, pero durante ese periodo de los años 40, habían habido una serie de expediciones al continente antártico. Y eran estos países que en el fondo tenían experiencia antártica, querían también, estaba Suecia, estaba Noruega, había Inglaterra, estaba Estados Unidos y estuvo Alemania también. Alemania había tenido en el Ártico. En el Ártico y en el fondo querían ahora en el Antártico. Vale. Entonces, hubo experiencias de vuelo desde 1912 o 13, no me acuerdo en este minuto, que no, al final no, el avión no les partió, pero en el fondo tuvieron, lo llevaron un avión, y este personaje, mira cómo son las cosas,
este personaje que en este minuto yo les dije que no tengo tan muy buena memoria, Wilkins se llama, era el segundo de la expedición de Shackleton. Entonces, es él el que va a permanecer también en la Antártica, es el mismo personaje australiano. Así que el avión al final lo ocuparon como elemento de carga. No voló. No voló, Claro. pero lo habilitaron con esquís y todo, pero después, como te digo, hubo varios sobrevuelos de estas expediciones Ya. alemanas, norteamericanas, británicas, que vinieron Sí, después. yo he visto por ahí. Ajá. alguna- Entonces, después también tenemos experiencias con nuestros vecinos, los Sí, argentinos, ellos partieron, también. claro, Ellos partieron un poquito antes. Claro, 42. Entonces, cuando en 1947 existía una política en el mundo posguerra que estaban reclamando, muchas naciones estaban reclamando el tema antártico, Antártico, claro. derechos sobre la Antártica. Entonces, nosotros tenemos, cuando Chile se concreta como nación después de la independencia, no sé si se acuerdan del colegio, el Uti Possidetis. Sí, sí. Todo lo que Sí, hubiera sí, pertenecido ahora te pertenece. Tienes, claro. Claro. Entonces, bajo esa premisa, en algún minuto América había sido acordada, en el fondo estaba dividida entre Portugal y España. Claro. Y así, y se partía a la El Tratado de mitad. Tordesillas. No, El Tratado de Tordesillas, Tordesillas, de 1500 y algo. sí. Entonces, en ese tratado que divide el mundo en dos, entre los portugueses y los españoles, nosotros Salimos beneficiados. de alguna forma estábamos heredando eso. Y cuando los españoles también reconocen este continente de Antártica, es como la tierra desconocida, la tierra incógnita, Incógnita, claro. en el fondo nosotros heredamos el El derecho y el deber de ir a conocerla. Claro. ¿Ah? Y en el fondo eso que a lo mejor no estaba escrito, pero que en el fondo bajo la lógica de todas las otras naciones, porque Claro. no solamente fueron los chilenos que dijeron el Uti Possidetis, no, eran todos, Están en la misma. estaban todos en la misma parada. Así que eso es. Hay que ver que también la proyección de nuestro mapa fue cambiando en la historia. Acuérdense también que temprano, en el fondo, cuando nosotros teníamos conflictos ahí en la guerra del Pacífico, también perdimos la Patagonia. Entonces también perdemos una proyección. Una proyección, claro. ¿Ah? Entonces, eso hay que considerarlo también. Después hubo una serie de pactos, de acuerdos, y que en el fondo fueron cambiando un poquito a veces los puntos, todas esas cosas, pero en el fondo nosotros asumíamos una proyección y llegamos nuestro 25 y último, el 53 y 90. 53-90. Y nosotros limitamos en el fondo nuestro punto final en el polo norte, el polo sur. Perdón. Sí, ya estaba yendo a ver el viejito Pascual. Entonces, como eso es lo que nosotros proyectamos, y eso es algo importante también de conocer. Como Perdón. que queda congelado, ¿no es cierto? Nosotros no pudimos ir antes. En 1906, como te digo, estaba programada la primera expedición porque ya nos habían pedido permiso para ocupar las tierras en las Islas Orcadas y todo, Ya. al lado de las Shetland, porque habían unas bases ahí que estuvieron harto tiempo, que es un conglomerado en el fondo de unos señores daneses o noruegos, exactamente, con unas platas chilenas. Entonces ahí habían unas instalaciones de balleneros. Claro. Lo mismo les pasa a los argentinos también, que también solicitan a otros países, y por eso que en el fondo a veces hay una dualidad de cosas. Pero en 1906, como te digo, estaba programado la primera expedición, que no fue posible porque en el puerto de Valparaíso y en toda esa zona hubo un gran terremoto que llevó que todos los recursos que fueran para reconstruir Valparaíso y todas sus áreas aledañas. 1906, el gran terremoto de Ahí 1906. perdí 6 tíos, o sea, 4 tíos. Mira,
se destruyó todo Valparaíso. O sea, Otro tío, no, sí, a veces que uno dice, por Dios que los argentinos tienen suerte de tener una arquitectura tan linda y todo, pero ellos no tienen los terremotos que tenemos nosotros. Entonces, lo que no destruye los terremotos se lo llevan hoy en día a la inmobiliaria. Claro, claro. Pero nosotros tuvimos una arquitectura de lujo. No éramos el país más rico del mundo, pero en el fondo tuvimos linda arquitectura. Basta ver las fotografías, los edificios que van quedando. Por eso que hay que cuidar mucho esa cosa, ese patrimonio, y hay que conocerlo. Y a propósito de conocer o no conocer, traigo a colación, que yo recién les hablaba al partido de la Patagonia. La Patagonia, en el fondo, que muchos dicen a veces que por presiones, nada, la Patagonia la perdimos nosotros Por desinterés. por desinterés. Sí. El ministro que se mandó en ese minuto a investigar de qué se trataban estos terrenos de la Patagonia, ¿no? Escribió al presidente de la época y dice: vale más la tinta que empleo en elevar estas notas a UCIA o a su excelencia que el valor de estas tierras yermas. Así le dice. Y ese, cuando tú te vas en el fondo del empleo de la palabra yermas, que en el fondo significa así vacío, llano, sin un peladero. un peladero, y uno dice, ¿de dónde habrá sacado este señor? Porque habrá tenido que recorrer todo eso. No recorrió nada. Y Gallo se basó en el estudio que había en ese entonces, un naturalista inglés, Darwin, Charles Darwin, en donde él encontraba que esto no había vegetación, no había animales, no había ninguna cosa, así que eran tierras que era casi como el infierno. Entonces, el término moderno, copy-paste. un copy-paste de esta cuestión que no. Por eso te digo que hay que tener una disciplina clara de investigación antes que llegar y reproducirla. Pero bueno, volviendo a esto, entonces, nuestra lógica general ha sido de no defender como hay que defender las cosas por un desconocimiento. Por eso es que es tan importante conocer nuestra historia, conocer el detalle de nuestra historia, si no es porque a mí me guste nomás, o porque a 5 gallos más les gusta. Es importante. El que construye aviones hoy en día, el que vuela el F-16 o el F-100.000, no sé, tiene que saber que hubo un Blériot, que hubo un señor que se llamó Santos Dumont, que hubo un padre en la aviación, que hubo un señor Adair, que esto se llama, no sé. O sea, tiene que conocer las bases de las cosas, porque si no, no hay futuro. Y cuando tú no tienes raíces, como digo yo, bien la plantilla. no solamente no crece bien, sino que se va a la primera. Entonces, eso es una demanda nuestra. No es ni siquiera una petición, es una demanda. Bueno, volviendo a ese 15 de febrero, se hizo esto muy rápidamente. Se embarcaron estos personajes primero con una ropa que había sido facilitada por los norteamericanos. En el caso de la Fuerza Aérea, esa ropa fue diseñada especialmente por un comandante en jefe que hubo después, Jensen, que fue en esta comisión antártica. Se hizo una comisión antártica que funcionó primero en ¿cómo se llama? En Quintero. En Quintero, ahí se hizo la inspección. De ahí se hicieron las naves, estuvieron posados 2 aviones, que eran los Catalina, que era el 400 y el 402, me parece. Sí, eran los 2 botes voladores que estaban. Y el Boat Sikorsky. El Boat Sikorsky se subió arriba del Transportangamos. Y estos 2 aviones en el fondo se trasladaron a Punta Arenas, desde donde iba a operar la base, que iba a operar para la logística antártica. Ellos iban a llegar con material y todo lo que. Pero al final del día, que muy poco a veces se conoce de esto, porque se habla de este avión nomás porque fue el único que estuvo efectivamente, que realizó esta cartografía, es que estos 2 aviones que iban a apoyar no les fue autorizado, porque los documentos lo dicen así, no estoy inventando ni son elucubraciones,
la decisión final de la operación de estos aviones quedará a disposición del meteorólogo que iba en esta expedición. Si el meteorólogo dice no están las condiciones, no se vuela, porque no vamos a arriesgar 2 aeronaves para esta cuestión. Diferente el otro que en el fondo partió, se desembarcó y te digo como despegó y hizo los recorridos, incluso estuvieron harto tiempo trabajando también en la playa, en el fondo con unos rieles y todo, hicieron una cuestión para poder desplazarlo a tierra. Así que esto, como te digo, había una grúa en ese transporte, se bajaba el avión y se llevaba a tierra y después en el fondo de nuevo en el mar y operaba. Eso fueron, como te digo, las primeras operaciones. Otra cosa que se desconoce muchas veces, este avión llevó una pintura especial. Sí, eso está respecto al video, eso te iba a comentar yo, de que me sorprendí harto. Porque no tenía conocimiento de ese documental gráfico en donde aparece justamente el 308 con las superficies superiores de color entre amarillo, naranjo, no sé. Era amarillo. Claro. Y las de atrás también. Claro. Y ahí la monografía que hizo Samuel Matamala del museo es bastante... Acá reproduce esto. Claro. Este no es la primera nave, pero en el fondo... Es parecida, porque esto es del último. Esto es azul, sí. Claro. Pero esto, como te digo, eran amarillos. Y eso muchas veces también se desconoce. Claro. No, pero fue increíble ver esos pequeños fragmentos. Sí, dije, es bonito. Bueno, ¿y quién lo tomó esto? No creo que haya sido gente de la Fuerza Aérea, de partida. Tiene que haber sido de la Armada. De la Armada. Y hay un servicio del Estado en realidad que hizo estas películas y los otros fueron particulares. Yo en lo particular tengo no sé, 150 fotografías de este tamaño de la Antártica, de las cosas que hicieron, entre ellas el avión y todo eso, que lo usamos en algunas cosas. Claro, aquí yo tengo una foto que siempre, yo me sorprendía cuando yo dije, siempre es la más representativa de esta conmemoración, y presentan esta fotografía del 308 volando ahí, y yo digo, eso no es la Antártida. No. ¿Ya? Entonces yo me quedé con la bala pasada siempre, en el sur. Y de repente hasta que encontré entre todas las investigaciones que hago, y aparece que esa es una foto del subteniente Rafael Vázquez volando en... Vázquez Reginesi. Era parte de los... Lago San Martín, porque fue después del tema de la... Entonces, ahí también hay un... Yo conocí al hijo también. Sí, ahí hay un error histórico también, porque claro, dicen primer vuelo, primer sobrevuelo, como quieran decirlo, y muestran este avión. Entonces tampoco como que no... Bueno, mira, pero eso, ahora, no es dramático, porque aquí aparecieron otro tipo de avión. Lo importante es que fue el mismo avión y no... Sí, es lo interesante eso. Sí, no pusieron un C-47 como... Claro, un Beaver, no sé, una cuestión rara. Sí. Lo otro pero digamos lo que hablaba Roberto en un principio, que es súper valioso de que a la historia la podamos ir mejorando, sí, no, de todas maneras, que esa es una de las funciones del instituto. ¿Cómo tienen toda la información? Discúlpame, ¿cómo tienen toda la información? ¿Les llega la fotografía? ¿Hay gente que les hace aporte? ¿Cómo mucha gente nos hace aporte, sobre todo de la gente que estuvo a veces involucrada en estos hitos, las familias. Nos dicen, oye, tenemos esto, le podemos sacar copia. Hoy en día prácticamente a veces con el mismo teléfono uno llega y copia documentos, escanea cosas, entonces es mucho más fácil, porque antiguamente significaba que tú te llevabas esas cosas y no volvías nunca más. Entonces la gente tenía terror a facilitar las cosas, y después cuando la iba a buscar resulta que la señora se la habían apolillado las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. El tema de preservar, como digo yo, a veces la labor del museo, que no solamente guarda cosas, sino que las preserva, las mantiene y las exhibe. Entonces, sobre esa base documental se hacen muchas de estas cosas. Claro. Los diarios a veces equivocan las fechas, a veces equivocan los nombres. Tantas veces que uno lo ve. Por eso que hay que
fuente primaria y después después contratarlo parte. con esto y tener una disciplina. Esto no es como un juego nomás. Oye, de esta experiencia de la primera expedición antártica, valida dos cosas. Primero, Perdona. Y lo otro que no sé si te mencioné, el almirante Byrd había estado en 2 expediciones antes y estaba Estados Unidos junto con Inglaterra en ese tiempo forzando esta cosa de reconocer estos terrenos claro, y ellos quedarse con eso, que en el fondo yo lo entiendo porque ellos veían una proyección. ¿Ah? Ya. Bueno, Entonces, ellos veían un tema de paso, de recursos y un montón de cosas que en el fondo en esta tierra desconocida, entonces nosotros no podíamos dejar. Y gracias a Dios que hubo autoridades que se preocuparon claro. de generar esto y por eso que fue tan rápido en el fondo. O sea, en este caso González Videla fue visionario, o sea, en el sentido no sé si aprovecharlo políticamente, pero... Yo te diría que el visionario número 1 es el de 1940. Bueno, pero hay reserva. Pedro Aguirre Cerda, Sí, que fija estos límites. claro. El que no se haya podido hacer al tiro, en el fondo, y si uno se va al diario, y me parece que en la película también lo vimos, el diario dice, lo que no se ha podido aún concretar, nosotros lo concretamos. En el fondo, y era una prioridad nacional. Claro. Entonces, como te digo, acá está, ¿cómo se llama este escritor famoso? El último grumete de la... Coleane, Francisco Coleane. No. Sí, Francisco Culuane era uno de los que fue en esta primera expedición. Mira. O sea, teníamos gente, había un servicio del Estado que se llamaba LITIC y ellos fueron los que filmaron. Mira, yo tengo no solamente el cuento, sino que tengo el testimonio escrito de mi papá porque le encantaba escribir y le escribía todas las cartas a mi mamá de lo que hacían todos los días. Entonces, muy de varitas. Hoy hicimos esto y el cura nos bendijo en la misa del domingo que se transmitía a través de la radio cooperativa vitalicia y hacía toda otra cuestión. Y ahí éramos 156 hombres cantando la canción nacional y emociona, te digo, el ruido de los petreles y los escubas y no sé qué, acompañaban el color ahí del tricolor. Oye, es impresionante, o sea, leer esas cosas y tú decís, estos gallos participaron de una expedición que era a lo incógnito. Entonces, después al año siguiente que haya ido un presidente de la República, el primer presidente de la República que llega al continente antártico, esos son actos de coraje, de soberanía, de todo. Sí. Y es el apoyo, y eso es lo que necesitamos seguir teniendo. Claro. Oye, tú nos mencionaste al almirante Richard Byrd, ¿cierto? Sí. Y nosotros pusimos algo importante acá en nuestro libro del grupo 2, ¿ya? Que Lincoln Elforce y Richard Byrd tenían razón. El avión es la única herramienta capaz de explorar y conquistar la Antártida. Bueno, y esto quedó... ¿Te acuerdas el tiempo después el relevo ahí? Sí, y en esa misma expedición quedaron validadas dos cosas. Primero, hacer un relevo que no estaba programado en ninguna parte, ¿ya? ¿Por qué? Porque se quedaron ahí medio varados. Enmarcados. Claro. Y lo otro es que lo que tú decías de que Tenorio acumuló una importante experiencia que después le iba a servir el año 55 para hacer su vuelo con el Escua, el Carolina Escua, de ida y vuelta a, ¿cómo se llama? A la Antártica. O sea, que importante porque aquí se van conectando todas las cosas. Claro, tenemos a Tenorio, tenemos Parodi como que de repente desapareció. Yo no hizo su vuelo ahí nomás, pero mira, son estos personajes que no hay que desmerecer. Desaparece, pero en el fondo quien va a estar presente, no sé, el mismo que me contaste recién, Vázquez, Tenorio va a estar presente siempre vinculado al tema antártico. Incluso tuvo una pasadita en Argentina, fue a volar Gloster Meteor. Sí. Así es que,
un personaje ahí Claro. gigante también. Claro. Yo creo que se ha perdido un poco su recuerdo. Porque a veces no es el primero, pero en el fondo el que más voló, como digo yo, y Claro. el que aportó esa experiencia. No, y sirvió después En el tema para táctico. las dos últimas expediciones Sí. donde participaron los Wojciechowski. En las dos, bueno, la penúltima, el año 49, casi terminó en tragedia, porque ahí se perdió el avión que iba, ¿sí? Pero en el 50, claro, y ese mismo año, el 49, justamente hubo mucho block ice, mucho, y quedaron atrapados una de las, ¿cómo se llama? No sé si de la Armada o del ¿Dotaciones? Ejército, de las dotaciones, claro, y la recargar con estos aviones. ¿Cachai? Entonces ya se entendía que tal vez con aviones con mayores prestaciones podían hacer el mismo trabajo que estaba haciendo la Armada, de llevar, arriesgarse a quedar varados como habían quedado muchos buques ya. Mira ahí Sí. otro punto más que tú estás diciendo, mira lo necesario que son los aviones. Sí, y claro. no solamente los aviones, los helicópteros, hoy en día los drones, Claro, hoy claro. día es todo. Es Es todo, todo. claro, Todo lo que huele. Claro, Claro, todo lo que vuela. claro. Oye, hay desde 1902 expediciones ahí que han experimentado con globo y todo en la Antártica. Entonces, ¿qué Claro. sé Entonces, eso es súper importante. Después ya, estas 4 primeras expediciones, después, ¿qué pasó? Pues la Fuerza Aérea siguió, o ya la Armada se empezó a involucrar, o llegaron otros materiales de vuelo, porque ahí yo pierdo un poco la continuidad de esto. O no sé si después volvieron tiempo después. Hay una serie de De hecho, son como 10 expediciones ahí que en el fondo marcan una etapa de soberanía. Después hay vuelos desde Chile. Acuérdate Claro. que están los ¿cómo se llama? El SCUA en el Claro. 55. Después esto van cambiando el material mientras no sé, seguían después van los teniendo Grumman, los Grumman. claro. Los Grumman son los que en el fondo van a generar como ya un vínculo más periódico con pero lamentablemente vino también el tema de la explosión en Decepción. Claro. Entonces eso yo creo que paralizó en algo esta cuestión Ahí lo y la Decepción, Infierno muestra en la Decepción, claro. de Jorge Iturriaga Moreira, también Claro. otro integrante del instituto. Entonces, lo que vivió él, lo que vivió la gente de Decepción también es increíble los relatos que hay de Sí. René Miranda, que Claro. fue el que era el comandante de la base, y Claro. cómo tuvieron que salir ahí, Claro. cómo se les movía la tierra, Ahí cómo- los héroes fueron los rescates fueron los marinos. Además lo sacaron ahí en helicóptero. en helicóptero, claro. En helicóptero. Pero como te digo, mira, lo importante es que el ejército ha estado presente, la armada ha estado presente, no es cuántas veces, sino que el cuándo. ¿Cuándo? Claro. Entonces, y la Fuerza Aérea ha estado presente desde el año 47 y siguen presentes al día de hoy, haciendo no solamente soberanía, sino que en el fondo apoyando todas las actividades que se hacen claro. civiles y militares en el fondo y de ciencias que se hacen en la Antártica en un territorio que no hay que olvidar que es nuestro. Claro. O sea, se llama territorio chileno antártico y no cambia el nombre. Y eso hay que conocerlo. No es un territorio internacional, es un territorio que en el fondo está afecto a circunstancias especiales de cooperación que son muy loables, pero siempre hay una banderita ahí que está que es nuestra, y eso las Fuerzas Armadas nuestras tienen la obligación por ley, en el fondo. No es una cosa que quieran o no quieran. Entonces, mientras más experiencia tengan en el tema antártico, mejor va a ser el apoyo que van a prestar a civiles o militares y a quien sea. Ellos han prestado atención y por eso les decía yo, les recomendaba que leyeran la revista SCUA, porque ahí están todas y muchas de las intervenciones que han hecho en el fondo ayudando a las otras bases y a la otra gente que en el fondo viven en condiciones a veces extremas. Sí. Entonces, el no tener experiencia significa que en el fondo
puede terminar en la pérdida de una vida. Y eso es lo que nadie quiere. Correcto. Menos nuestras Fuerzas Armadas que tienen, como te digo, hay que darle todos los implementos y todas las cosas en el fondo para que tengan un mejor servicio. Porque en eso va a redundar la vida de no solamente de chilenos, sino que de extranjeros y todo. Y en el fondo nosotros tenemos un deber, un derecho y una responsabilidad que asumir en eso. De mantener eso, presencia, ¿sí? claro. Entonces, esto no es gratis, como digo yo. Claro. Bueno, muchas gracias por, No sé, por esta... no sé si te contesté, era Sí, como larga, era sí, como no, larga está la bien, pregunta. está bien, Lo que pasa es que hay muchas cosas que a veces Claro, están que yo creo que involucradas. podríamos conversar horas acá, pero digamos el formato también del programa nos obliga un poco a... Es más cortito, ¿no? Claro. Pero yo les agradezco porque de verdad, ojalá que estas cosas, esto y muchas otras cosas que se tocaran pronto, hay cosas que son Sí, muy no, entretenidas. Te vamos Hablábamos ahí a de... considerar como asesor permanente. Justamente. Como No, asesor permanente. yo encantado y encantado también que puedan invitar a otra gente del instituto. O sea, hay mucha Sí, gente que tenemos yo tengo- considerado a que- Barriga, pero Barriga no quiere venir, ¿verdad? Por el No, tema pero del no COVID. solamente Sergio, sino que, como te digo, hay mucha gente que son voces autorizadas Sí. y con fundamento que Alberto también, van a ir. Fernanda lo tenemos también. Alberto, que tanto tiempo estuvo ahí en el sur. Así es que es gente macanúa, es gente que en el fondo un día podrían invitar a René Miranda, que Ya. fue el último el comandante ahí en Sí. Decepción, Sería importante. que claro. es súper bueno. Claro. Y además que tenéis que aprovechar la gente que Está está bien. Po. Sí, sí. Bueno, Pero hemos conversado muchas veces que Sí. no queremos que se nos vaya la gente antes que nos puedan narrar. Eso es en una cosa que persona. uno nunca sabe. Pues, yo digo, es como te dicen en nuestra religión, hay que tener la linterna con aceite, como digo yo. Claro. Entonces, uno nunca sabe cuándo se muere y cuando Claro. perdiste la noción. Mira Sí, lo sí, que sí. tenemos a la Madeleine Dupont, Claro. perdida. Po. Perdida, claro. ¿Cachai? Entonces, aprovechemos a esa gente Rescatemos historia. y también mantengámoslas vivos Ujú. en el No recuerdo, recuerdo, claro. en los estudios y en todo lo que nos han legado. Yo de verdad, mujeres como la Margot, gente como Jorge Iturriaga también, que pertenece al tema antártico, y todos han aportado así granotes y montañas para este país. Y no solamente para este país, sino que para todos nosotros, para toda la ciudadanía y el mundo. El mundo, claro. Sí. Entonces, la aviación es eso, la aviación es conectividad, la aviación es amistad, es conocimiento, es unión, Es progreso. la aviación es progreso, la aviación, podríamos hacer 1000 programas con la aviación, todavía nos quedaríamos cortos. Ok. Bueno, esa es la idea. Que tengamos harto por futuro. ¿Eh? Así que, Muchas gracias. de Lucas. nuevo, gracias Carlos, Ujú. y gracias Julio, y lo que necesiten, de verdad, lo que necesiten, y ojalá apoyemos todos a difundir esta causa que es la causa de Chile nomás. No es solamente de los amantes de la aviación. No, para Así todo. que muchas gracias. Ok, gracias. Bien, estamos finalizando este programa, la grabación de este programa de hoy día, que va a salir solamente la siguiente semana, a partir del lunes probablemente. No es en vivo. ¿Ah? Casi No, que no, como- casi como en hoy vivo. se pelearon ahí. Claro, claro. Son las tantas. Claro. Y le damos las gracias a nuestro invitado, Norberto, por habernos ilustrado un poco con la historia y la misión que tiene el instituto que preside, lo cual, digamos, es muy loable la actividad que realiza. Y en las condiciones que la realiza también. O sea, doble mérito. ¿Ya? Como hemos hecho costumbre ya en este programa, te entregamos un presente, ¿ya? Que eso te lo va a entregar Carlos, ¿ya? Y que es nuestro libro Alas de Primero, la historia del robo de aviación número 2. Espectacular. Se los agradezco, pero Así que ahí yo creo que para que te entretenga un poco,
hay varias cosas interesantes. Hemos tomado algunos textos de Alberto Fernández y de otros investigadores del instituto que nos ayudaron. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que Es una gran participación de parte de ustedes. sí, de todas maneras. Así que Muchas gracias. agradecemos también. Oye, digamos, yo les agradezco enormemente. Mira, como te dije, les reitero el agradecimiento a uno por la tarea que están haciendo de difundir esto que es importante. Y uno a veces dice, estoy llegando a este segmento, ¿cómo encanto a este otro? Claro. Y eso es lo que nos falta. Nos falta ir educando y ir encantando para que la gente quiera conocer más. Y no solamente el tema de aviación, el tema país, el tema de identidad. Es tan necesario conocer nuestra historia porque eso significa progreso y futuro para todos nosotros. correcto. Conocer de la Armada, conocer de la medicina, conocer no sé, de todo, otras cosas, claro, que en el fondo son necesarias para nuestro progreso, para nuestro futuro y el de tantas familias. Correcto. Así que gracias a la aviación que nos reunió y gracias a ustedes por este magnífico regalo que valoraremos mucho y darle gracias a Dios que nos da la fuerza también. Correcto. Así que Y te seguiremos molestando. no, Claro. encantado, como te digo, La sigas apoyando, yo ofrezco a toda la gente del instituto porque aquí todos vamos Muchas gracias, muchas gracias. por apoyar a esto. Ese es nuestro fin y así que nuestros objetivos se ven cumplidos en estas cosas y a veces que nosotros podamos ser la base para que otras cosas se generen y hay tanta creatividad en el fondo que hay que echarle mano. Así que gracias a ustedes. En eso estamos. Vamos a hacer Gracias a ti. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Julio, encantado y mucho. Sí. Bueno, estamos Vamos a devorar, estamos cerrando entonces este programa, este capítulo. Vamos a estar pronto en el aire con esta nueva versión y síganos en nuestra red, en las redes sociales. Así que muchas gracias por su atención. Hasta el próximo capítulo.